Así que buenas tardes, esta es nuestra segunda clase del módulo número 2 de control estratégico de los procesos. Bienvenidos y bienvenida en esta tarde, noche del día 27 de julio del año 2021. Estamos a 27, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a iniciar. Hoy vamos a compartir lo que es los diagramas de dispersión. Los diagramas de dispersión son una herramienta bastante interesante que la vamos a hacer aquí. Es usado para identificar el tipo de relación que existe entre las variables a estudiar. Recuerden que existen dos variables. Las variables deben de ser cuantitativas. Es un tipo de diagrama matemático que se utiliza con las coordenadas cartesianas. Por favor, Ana, por favor. Hay que sacarlo, el que está haciendo desorden y no escucho. Bueno, pues nada. Le decía que es un diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas. Recuerden que las coordenadas cartesianas son los 4 cuadrantes del eje cartesiano, que tenemos X positivas, X negativas hacia la izquierda, X positiva hacia la derecha, y la variable Y hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Que existen dos tipos de variables, que son la X y Y. La variable X es la variable independiente y la variable Y es dependiente. Esto es bastante interesante que nosotros lo dominemos para la elaboración del gráfico de dispersión. Nosotros en el manual le escribimos 6 pasos bastante interesantes para resolver la elaboración de los tipos de diagrama de dispersión, y también ya le colocamos un ejercicio que está en el manual donde ustedes podrán verlo, estudiarlo, analizarlo y al mismo tiempo realizar el diagrama y subirlo a la plataforma como la práctica número 2. Los pasos para la elaboración del diagrama están en el manual. Ustedes no tengo que proyectárselo acá, sino que ustedes lo estudian, lo analizan. El paso número 1, por ejemplo, dice que hay que determinar la situación que vayamos a analizar. Esto es, si entendemos que está ocurriendo un problema dentro de la empresa con dos situaciones y si se relacionan en sí, entonces podemos buscar las dos variables para estudiarla. El paso número 2 es donde se determinan cuáles son esas dos variables a estudiar. Si usted la determinó ya, perfecto, pues ya tiene un buen avance y ver la relación que existe entre ellas. Yo siempre pongo un ejemplo que no se pueden comparar, por ejemplo, uva con batata. No, yo comparo la batata con otro víver similar, el plátano con el guineo para hacer un mangú, pero una uva con un racimo de plátano no. Entonces, ahí yo me refiero con las variables a estudiar. Usted analizar las situaciones que se le dan de producción, qué ustedes producen en su planta, cuáles líneas son productivas y los problemas también pueden ser problemas del área de mecánica, de producción, de calidad, de seguridad, de donde quiera que ustedes estén laborando en diferentes áreas. El paso número 3, entonces hay que recolectar los datos de esas variables que vamos a estudiar. Luego de recolectar estos datos ya, entonces, recuerden que esto es durante un periodo de tiempo determinado que ustedes van a hacer esa recolección de datos de las variables. Entonces, ya vimos el paso 1, el 2 y el 3, vamos al 4, que es ubicar los valores de esas dos variables, tanto en el eje X, con la variable independiente, y en el eje Y con la variable dependiente, como si fuera un gráfico de esos que vimos en matemática. El paso número 5 es determinar los coeficientes de relación, que lo vamos a explicar, y luego analizamos el gráfico, ¿verdad? Analizamos el gráfico en sí que ya nosotros hayamos hecho. Pues en el manual también hay un ejercicio que le pusimos con calificaciones de un curso de cuarto de bachillerato,
tanto de calificaciones de matemáticas como las calificaciones de física. Yo les recomiendo que lo estudien y que lo analicen antes de ustedes ver el ejercicio propuesto, que es el que van a entregar como práctica número 2, que corresponde a una impresora de libros de marca XX, donde yo le doy dos variables, la cantidad de millares en libros impresos y además la cantidad de millares de libros impresos por la cantidad de litros de tinta que se gastan. Vamos a ver, vamos a ver un pequeño video que está en la plataforma, pero me gustaría compartirlo ahora con ustedes antes de continuar con el tema, para ver si nos da tiempo y nosotros también vemos lo que es la desviación estándar en el día de hoy. Me avisan cuando comiencen a ver la pantalla de la plataforma. Me avisan, por favor, me dicen, profe, ya le estamos viendo. Ya lo estamos viendo, profe. Recuerden que esta es nuestra segunda reunión y que ya la práctica 1 fue entregada por ustedes de media, mediana y muda, y que vimos un video, vimos el video de media, mediana y muda. ¿Verdad que sí? Sí, profesor. Sí. Y además de eso, entonces hoy vamos a ver nuestro tema, que ya lo estamos viendo, que es gráfico de control, correspondiente a nuestra reunión número 2, hoy martes 27 de julio, y la práctica ya está colgada, que es la elaboración de un gráfico de dispersión con los datos que le di anteriormente de libros impresos en una impresora de XX. Ya están viendo, entonces vamos a ver el video. Presten atención, por favor. A continuación veremos cómo realizar o cómo hacer un diagrama de dispersión o nube de puntos a partir de los datos de un estudio estadístico bidimensional y comentaremos un poco cómo es la dependencia lineal entre las dos variables, que puede ser positiva o negativa, y si es más fuerte o más débil. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los diagramas de dispersión o nubes de puntos es la manera más común para representar lo que acabamos de decir, un estudio bidimensional, donde hemos estudiado dos variables o dos caracteres de cada... del examen, por ejemplo. ¿Se quitó el video? Es la manera más común. Lo estoy poniendo de nuevo. Al parecer hubo una desconexión, se desconectó el internet y vamos a verlo de nuevo. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Sí, maestro. Dimensional, y comentaremos un poco cómo es la dependencia lineal entre las dos variables, que puede ser positiva o negativa, y si es más fuerte o más débil. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los diagramas de dispersión o nubes de puntos es la manera más común para representar lo que acabamos de decir, un estudio bidimensional, donde hemos estudiado dos variables o dos caracteres de cada individuo. Para hacerlo, nos dibujamos el eje de coordenadas y vamos marcando los puntos, de manera que imaginaros que la primera columna, el primer carácter que hemos preguntado es la nota del examen, por ejemplo, de castellano, y la segunda es la nota del examen de inglés. Por lo tanto, el primer alumno ha sacado un 6 en castellano y un 5 en inglés. Por lo tanto, vamos al 6, 5. El segundo alumno ha sacado un 4 y un 5. El siguiente alumno, un 8 y un 7. El siguiente alumno, un 9 y un 5. El siguiente alumno, un 4 y un 3. El siguiente, un 8 y un 8. El otro, un 10 y un 10. 10, un 10. Un 9 y un 8, 9 y 8. Un 5 y un 7, 5, 7.
y 6, 6 el último. Y aquí tenemos el diagrama de dispersión o nube de puntos. Son todos los resultados de cada individuo con su X y su Y. Entonces, tenemos diferentes diagramas de dispersión en función de cómo quedan repartidos los puntos. Para entenderlo mejor, cogeremos estos que ya tenemos hechos. Fijaros, si nosotros tenemos un diagrama de este tipo, fijaros que los puntos van en esta dirección, como si siguieran esta línea, ¿vale? Empiezan aquí abajo y van subiendo. Decimos que la relación entre las dos variables es positiva. ¿Por qué? Porque al aumentar una variable, la otra también tiende a aumentar. A medida que vamos avanzando, la otra también es más alta. Por lo tanto, dependencia positiva entre las variables. En cambio, si tenemos un ejemplo como este de aquí, fijaros que aquí la tendencia va hacia abajo. ¿Por qué? Porque al aumentar una variable, la otra se hace más pequeña. En cambio, cuando esta variable es más pequeña, la otra es más grande. Por lo tanto, la tendencia que tiene, fijaros que los puntos nos quedan en este sentido, la dependencia entre estas dos variables es negativa. Y quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y al revés, cuando la primera disminuye, la otra aumenta. Y luego también nos podemos encontrar casos como este tercer gráfico, en los cuales los puntos no tienen ninguna relación. Por lo tanto, las variables no tienen ninguna dependencia entre ellas. Son variables que a priori no tendrían ninguna relación. Lo último que tenemos que tener claro es que la dependencia entre las variables puede ser de tres tipos diferentes. Imaginaros que nosotros cuando hacemos la nube de dispersión tenemos una línea exacta de puntos, de manera que si yo trazo una línea recta, los cojo todos los puntos. En estos casos decimos que la dependencia lineal es exacta porque todos los puntos me quedan encima de una línea. Imaginaros otro caso en el cual tenemos los puntos muy concentrados cerca de una línea, pero que no están bien encima de esta línea. En este caso decimos que la dependencia es positiva, como en el anterior, porque cuando aumenta una variable aumenta la otra, pero la dependencia lineal entre las dos variables es fuerte. ¿Por qué? Porque los puntos se concentran al lado de la línea. Y por último, tenemos el tercer caso, en el cual los puntos también parece que se concentren en una línea o que tengan una tendencia. En este caso los puntos seguirían teniendo esta tendencia creciente, pero fijaros que están más dispersos, de manera que en este caso diríamos que también tienen una dependencia lineal positiva, pero más débil porque están más alejados de esta línea. Muy bien. A continuación veremos cómo realizar o cómo hacer un diagrama de dispersión o nube de puntos. Muy bien. ¿Pudieron ver ahí, verdad? Sí, profesor. Sí, maestro. Sí. Sí. Entonces, ya ustedes tienen lo primero que le expliqué sobre el gráfico de dispersión. Le dije que es usado para identificar el tipo de relación que existe entre las dos variables cuantitativas. Le dije que es un tipo de diagrama matemático que se utiliza con las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables. Le había dicho también anteriormente que las variables son X y Y
que la variable X es la variable independiente y la variable Y es, o la Y, es la Y dependiente. Y hay que analizar las dos variables para ver la correlación que existe o la regresión que existe entre ellas. Le había dicho también, estoy recalcando y repitiendo la clase, de que para la elaboración de un diagrama de dispersión existen ¿cuántos pasos yo le dije? 6. 6. El primer paso es determinar la situación que vamos a analizar, que veamos qué es lo que está ocurriendo en el problema, cuáles son las variables a estudiar. Número 2, determinar las variables a estudiar. Hay que determinar esas variables que vamos a analizar y que vamos a estudiar. Paso número 3, recolectar los datos de las dos variables. Luego, el número 4 es ubicar los valores en el eje cartesiano. La variable que nosotros identifiquemos, que es la variable dependiente, se va a graficar en el eje vertical o Y. Y la variable independiente que nosotros identifiquemos la vamos a graficar entonces en el eje X horizontal. Y el paso número 5 es determinar la correlación que existe y luego analizamos los resultados con base a este gráfico. Entonces ya está lista la práctica número 2 de este tema, que es la elaboración de gráficos de dispersión o diagramas de dispersión. Entonces, le dejo para que ustedes hagan esa práctica que es la número 2, que se llama impresoras de libros marca XX, donde está la cantidad de millares de libros impresos, la cantidad de litros de tinta consumida. Ustedes van a identificar de esas dos cuál es la variable independiente, cuál es la dependiente, van a graficar y abajo me hacen un análisis del gráfico que le dé. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Vamos entonces a ver el siguiente tema. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema que acabamos de explicar? Es bien fácil. Por favor, los micrófonos, si no van a hacerme una pregunta ni van a participar, se mantienen apagados, por favor. Si me permiten y todo está claro de este tema, vamos a pasar entonces a lo que es una de las medidas de dispersión. Ya vimos las medidas de tendencias centrales, que fueron la moda, la mediana y la media. Vimos ejercicio de ellas, vimos una práctica de ella, vimos video de ella, la explicamos, la analizamos, nos gustó bastante, la entendimos y ya estamos preparados para un preview que el profesor nos va a dar mañana, que lo va a colocar en la plataforma mañana de eso. Ese previncito viene lindo mañana, así es que mañana estén preparados que le voy a poner un preview en la plataforma. Vamos a ponernos de acuerdo a partir de qué hora ustedes lo van a estar viendo y hasta qué hora estará disponible el primer preview del módulo número 2, control estratégico de los procesos, la cual ustedes van nítido. Ojalá le vaya como en matemática, que hay gente que me sacaron 99. Felicito a toda esa gente con 90, 99. Muy bien. Sigan adelante, preparándose. Eso es lo que se quiere, que ustedes se den buenos y buenas. Buenos profesionales, para el servicio de su empresa y del país. Bueno, pues entonces vamos a ver la desviación estándar. Es bien fácil de calcular. Es una medida de dispersión. Vamos a proyectar mi pizarrita. ¿Dónde estará mi pizarrita? La que a ustedes les gusta mucho. Ahí está. Me avisan cuando la vean. Sí, la vemos. Vamos a borrar el diagrama de dispersión, que ya lo vimos. Y vamos a poner entonces desviación estándar. ¿Verdad? Vamos a ver si lo ponemos en minúscula. Aquí, desviación estándar. Muy bien. Miren, la desviación estándar, existen dos formas de nosotros calcular. Existe una desviación estándar para la muestra y otra desviación estándar para la población. Nosotros vamos a utilizar, yo le voy a explicar un ejercicio con población.
Le voy a poner un video ahora para que ustedes lo vean con muestra, para que ustedes vean la diferencia. Entonces, no le voy a decir cuál es la diferencia, para que ustedes me la digan ustedes después de ver el video y después que yo le explique. ¿Están de acuerdo? ¿Hacemos el trato? Sí. Sí, maestro. Sí. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, la desviación estándar, dije que es una medida de tendencia, es una medida de dispersión que vamos a utilizar. Hay que calcular la media, luego el cuadrado de la distancia o que estén ahí. Y vamos a hacer un breve ejemplo. ¿Me permiten hacer un breve ejemplo? Vamos a ver. A ver si está funcionando mi lapicero. Ahora sí. Entonces, valores. En una toma de medidas, los resultados fueron los siguientes: 3, 7 y 5 en centímetros respectivamente. Calcular la desviación estándar. La desviación estándar la vamos a denotar con la letra S. Muy bien. Primer paso es yo decirle cuál es la fórmula. Recuerde que le dije que hay dos fórmulas. Una para población y otra para muestra. Yo voy a hacer la población. El ejercicio, el video que le voy a mostrar es para muestra. Usted me va a decir cuál es la diferencia. Fórmula. Desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores medidos de cada uno de ellos menos la media aritmética al cuadrado dividido entre n. Esa es mi ecuación. Entonces, los valores son 3, 5 y 7. Voy a identificar cuánto es n, que son los valores medidos. ¿Cuántos valores tengo? ¿Cuánto es n? 3. 3, correcto. Entonces, vamos entonces a calcular la media, porque la utilizamos en la fórmula, porque x u y son cada uno de los valores, 3, 7 y 5. La media, ¿qué va a ser igual? A 3 más 7 más 5, y eso lo divido entre 3. 3 más 7, 10 más 5, 15. 15 sobre 3 es igual a 5. Entonces voy a aplicar la fórmula, ¿verdad? Abro mi signo radical y digo, primer valor medido es 3 menos la media, y eso lo elevo al cuadrado, más segundo valor medido 7 menos la media, y eso lo elevo al cuadrado, más tercer valor 5 menos la media, y eso lo elevo al cuadrado, y todo eso lo voy a dividir entre 3 y digo, es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 3 menos 5 menos 2 al cuadrado, más 7 menos 5, 2 al cuadrado, más 5 menos 5, 0 al cuadrado. Todo eso lo voy a seguir dividiendo entre 3. Sigo aquí abajo y digo, abro signo radical, menos 2 al cuadrado me da 4 positivo. Todo número negativo elevado a una potencia par, el resultado es positivo. Recuérdenlo en el módulo número 1 de matemática. 2 al cuadrado es 4. Y todo número 0, todo 0 elevado a cualquier número, me da 0. 0. Divido entre 3 y digo 4 más 4, 8 más 0, 8. Y ese 8 lo divido entre 3. Y si busco mi calculadora,
y divido 8 entre 3. ¿Cuánto me da 8 entre 3? 2.66. 8 entre 3, 2.66, ¿verdad? Sí. Entonces va a ser igual a 2.66. Y raíz cuadrada de 2.66 creo que es 1.63. Creo que. Y, 1.63. Y esa es mi desviación estándar. S es igual a 1.63. ¿Ven qué fácil? Identificamos a n, que son 3 valores, calculamos la media, ya me dio 5, y aplicamos la fórmula que es restar cada uno de los valores menos el promedio y lo elevamos al cuadrado. 3 menos 5 al cuadrado más 7 menos 5 al cuadrado más 5 menos 5 al cuadrado entre 3, que n. 3 menos 5 menos 2 al cuadrado más 7 menos 5, 2 al cuadrado más 5 menos 5, 0 al cuadrado sobre 3. Menos 2, número negativo elevado a una potencia par. El exponente es par, me da positivo, son 4. 2 al cuadrado, 4. 0 al cuadrado, 0. Entre 3, 4 más 4, 8 más 0, 8. Entre 3, 8 entre 3, 2.66. Y la raíz de 2.66 es 1.63. Ahí está la desviación estándar. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video ahora. Déjelo un momentico para terminar de copiar, profe. ¿Ya terminaron? Profesor, ponga el video, que enviaron una foto al grupo para que no se acabe el tiempo en lo que vemos el video. Correcto. Profe, la desviación estándar, la desviación típica, Es lo es lo mismo. Sí, es lo mismo. Obtener la desviación estándar de la siguiente muestra. Aquí te podemos observar que tenemos 5 números. Entonces, por tratarse de una muestra, la desviación estándar se representa con una S y la fórmula va a ser la raíz cuadrada de la suma de los valores menos su promedio al cuadrado entre el valor de datos menos 1, por tratarse de la muestra. Se puede observar dentro de la fórmula de desviación estándar que se necesita conocer la media aritmética, que es este símbolo de X con una línea horizontal en la parte de arriba. Aquí tengo una tabla que me va a ayudar a obtener valores que necesito sustituir en esta fórmula, que es una suma. Pero entonces lo primero que debemos de hacer es conocer la media aritmética, que esta se calcula sumando los elementos. En este caso, los datos serían 5, 15, 12, 18, más 18. Y se tiene la cantidad de datos, en este caso son 5. Bueno, realizando la suma, 5 más 15, 20, 20 más 12, 32, 32 más 18, 50. Y finalmente al sumar 28 sería 78 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 78? Hasta el 75 cabrían 15 veces. Y como sobran 3, sería 3 quintos es 0.6. Ok, ahí está el promedio. Ahora ya podemos sustituir. Necesitamos conocer la diferencia entre un valor menos su media aritmética. Después se va a elevar al cuadrado, pero vamos por etapas. Entonces, 5 menos el valor de la media aritmética, que es 15.6. Se separan, queda 10.6 negativo. Entonces queda aquí, bueno, vamos a dejarlo azul el valor. Entonces, menos 15.6, el resultado es menos 10.6, ¿ok? El siguiente dato es a 15, le quitamos 15.6, la diferencia queda menos 0.6.
Después a 12 le quitamos 15.6, quedarían menos 3.6. Continuamos con 18, le quitamos 15.6 y sería 2.4 positivo. Y finalmente a 28 le quitamos 15.6 y va a salir 12.4, sí. ¿Cuál es el valor de la diferencia? Ahora se tiene que elevar este valor al cuadrado, entonces menos 1.6 al cuadrado es igual a, bueno, de igual manera vamos a poner la operación de rojo y el resultado de azul. Entonces esto va a ser igual a 111, ya lo calculé previamente, 36, y continuamos con menos 0.6 al cuadrado, eso está facilito, es 0.36. Continuamos con menos 3.6 al cuadrado, quedaría entonces 12.96, y vamos a continuar con el siguiente valor. Como se van a dar cuenta, es un procedimiento un poco tedioso, pero no está tan complicado. Nada más, pues así que sería 5.76. Tener un orden para evitar problemas de operaciones o confundirnos con signos o todo este tipo de detalles. Cuando son problemas 12 por 12, 153.76. Para entender entonces lo que llevamos, se desarrolla la función de suma y entonces tenemos la suma de los cuadrados de la diferencia entre cada dato y la media aritmética. Aquí está expresado. Esto es la fórmula, pero con ayuda de esta tabla ya se sumó toda la suma que está en el numerador. Es igual a 285.2. No tenemos que escribir más que esto es igual a calcular la raíz cuadrada de 285.2 entre 5 menos 1 es 4. Esto es igual a raíz cuadrada de 71.3. Y finalmente al aplicar raíz cuadrada, esto es 8.44. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, eso es 8.44, es la desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia que ustedes vieron ahí entre el ejercicio que yo le hice y este? ¿Cómo es? La parte de abajo, él le colocó un menos 1. Exactamente. Para muestra es n-1. Para población, que como nosotros vamos a trabajar, es n. Así es que el tiempo se nos ha acabado. Yo le paso lista con la foto. Ustedes ahora van a trabajar práctica 2 y práctica 3. Hacer el gráfico de dispersión y calcular la desviación estándar. Y recuerden, mañana estaré poniendo un previn, que es el previn número 1. Atento al previn. Así es que... Maestro, si puede enviarlo después de las 6, por favor. Vamos a ver si yo lo coloco. Yo le aviso por el grupo a que ahora lo ponemos. A estudiar ahora, pónganse bien, pónganse a practicar para que saquen sus puntos. Yo ahora voy a comenzar a corregir la práctica número 1 y le irá llegando